Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Yo quisiera, antes de iniciar, hacer una pregunta, aunque no es el tema, pero luego voy a hablar del tema. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros deseamos, anhelamos la estabilidad en todas las áreas? Llamaríamos la estabilidad en la familia, la estabilidad en la salud, en la economía, en las emociones, en las relaciones y sucesivamente. Esa es la pregunta: ¿cuántos de nosotros deseamos una estabilidad? Y pudiéramos hablar de mucha más de frases como las que acabo de mencionar. Yo creo que todos queremos una estabilidad en todas las áreas. Bueno, voy a hablar del tema. La estabilidad consiste en la obediencia a la palabra. Eso va a ser el tema. Vamos a ver si escucharon y si les queda. Vamos a decirlo. Vamos a ver 1, 2, 3. Amén. Bien, hermanos, para iniciar entonces y hablar de lo que es este versículo, estas partes que hemos leído, quiero referirme al personaje, al que menciona acá la Biblia. Está hablando de Saúl. Saúl, en primer lugar, no era ningún israelita que tuviera linaje, que fuera un hombre destacado, con la única excepción de su papá, que era un guerrero, Benjamín. Sí, pero en términos así normales, no era ninguna figura, ninguna. Gloria a Dios. En este caso sería un hombre corriente, un hombre común. Y le estoy diciendo esto para que podamos ver luego lo que Dios en su misericordia le concede dentro de su soberanía una posición importante, y más que importante, una posición, hermanos, de alta dignidad. El hombre que andaba prácticamente buscando unos asnos, así lo dice la Biblia, es este hombre el que de alguna manera habían pedido los israelitas para que este fuera su rey, porque ya no querían que Dios lo gobernara. Ellos querían como las demás naciones. Dios les toma la palabra y les da lo que ellos querían. Lo vieron grande, pero como se dice que Dios siempre es un Dios lleno de misericordia, aun cuando no era la persona que Dios iría a poner en su momento como rey de Israel, porque es más, ya lo había prometido. Pero como los israelitas se le adelantaron, Él les toma la palabra, y esta es la lectura que nosotros tomábamos. Tomábamos donde dice en el capítulo número 10,
que luego que por ahí andaba Saúl, el profeta fue avisado por Dios y le dijo: ese es el hombre. Y luego Samuel le unge con la redoma de aceite. Esa era una forma de sello, de aceptación de parte de Dios para aquellos que él les daba una posición. Esto realmente fue una cosa que uno diría, bueno, Dios es Dios y Él es soberano y va a bendecir a aquel que tal vez, o no que tal vez, sino que aquel que pues no tiene de ninguna manera ninguna posición que sea pues algo que vea a Dios en ellos. Esto lo vemos acá en Saúl, un hombre corriente, pero al ponerle, al ungirlo Samuel, le ha dado ya la posición de ser el rey de todo Israel. Al ser el rey de todo Israel, hermanos, bueno, y sobre todo luego del ungimiento, viene, dice, leíamos el versículo que vino sobre él el Espíritu Santo, lo llena. Es decir, el Señor no va a enviar a alguien sin previo, no le da la capacitación de lo que es su Espíritu Santo. Ahí vemos que Dios lo da todo. Dios no reserva, sino que es amplio. Ahora yo quiero empezar también diciendo que en este caso de Saúl, hermanos, Dios empezó a bendecirlo de una manera tremenda. Por ejemplo, en el capítulo número 11 de este mismo libro, vemos a Saúl con la primer victoria. Se enfrenta, hermanos, a los que querían, bueno, apocar, destruir a Israel. Pero en esta ocasión, en el capítulo 11 de este primer libro, lo vemos nosotros que Saúl toma la victoria, que Saúl derrota a estos que habían amenazado a Israel. Y pudiéramos también ver en el capítulo número 14, perdón, vemos en el versículo número 47, vamos a ir viendo, hermanos, de qué manera dice: después de haber tomado posesión de el reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos alrededor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor, y reunió un ejército y derrotó a Amalek e libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Aquí leo este versículo para que veamos de qué manera el respaldo de Dios estaba en este hombre, a tal grado que el escritor sagrado se da la tarea de mencionar los derroteros de Saúl. Dice que a Moab, a los hijos de Amón, a los de Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y también allí menciona a lo que eran estos también, como le llaman, hermanos, los que dice acá, a los amalecitas. Es decir, por parte va mencionando estas victorias.
Esto nos va a permitir comprender que esto no le podemos llamar de otra manera, sino la estabilidad. Es una estabilidad, en este caso de Saúl, una estabilidad en el reino, una estabilidad en poder, una estabilidad en el respaldo que recibe de Dios. Todas estas cosas siempre las vemos en Saúl, pero hay algo que vamos a ir viendo a continuación. Esto, hermanos, tiene pues ya también otra intervención de Dios para con Saúl. Y vea que cuando en el capítulo 15, verso número 1 al 7, Saúl es ya encomendado a hacer lo que era el exterminio de los amalecitas. Saúl, en esta parte, el Señor le dice por medio del profeta a Saúl que tiene que ir a Amalec y tiene que hacer lo que usted ya ha leído ahí, es decir, arrasar, destruir a los amalecitas desde los pequeños hasta los animales. En este caso, el Señor en el capítulo 15, versículo 3 o versículo 3, le especifica los detalles de lo que es esta misión. Le está diciendo: vas a hacer así, le vas a hacer así, le vas a hacer así. Y vemos que esto pues era importante, porque siempre, hermanos, lo importante que vemos ahí, que como Dios en su misericordia echa mano a los seres mortales, en este caso Saúl, para ir a ejecutar lo que ya él tenía pendiente o tenía que llevar a cabo sobre los amalecitas. Quiero decirle que esto que el Señor tenía ahí en agenda ya hacía muchos siglos, es decir, desde que salió Israel de Egipto, es que se había dado este incidente, que los amalecitas habían destruido, golpeado, habían, hermanos, hecho lo incorrecto sobre un pueblo débil que recién salía. Parecería que el Señor se olvidó de eso, aun cuando ya habían pasado probablemente 500 años, porque acuérdense que los jueces hubo un montón de siglos, y fue después de estos jueces que ya ellos ya no quisieron jueces, sino quisieron, en este caso quisieron a un rey. Quiere decir, ahí yo hablaba algo de esto en la mañana y hacía ver que Dios no se le olvida nada, que Dios siempre está pendiente, que en su momento Dios llevará a cabo lo que ya Él ha determinado. Y también es importante ver esto, cómo Dios siempre va a vengar aquello, hermanos, que le han hecho a sus hijos. Eso es importante ver. De un amén los hijos del Señor. Eso debe de estimularnos al ver que aun cuando han pasado siglos, le dice: bueno, ahora es el tiempo, dice el Señor, ahora voy a mandar a este rey para que ejecute lo que yo ya determiné desde siglos atrás. Y eso es lo que leemos en este capítulo número 15. Y Dios le da, hermanos, todas las formas, los detalles. Ahora, el problema es que del versículo número 13 en adelante, hermanos, de este mismo capítulo 15, 13 hasta el 21, Saúl prácticamente desobedeció cuando
Leemos ahí, tal vez usted no tenga espacio de leer para que no perdamos el hilo. Ahí lo que vemos es que, Saúl le perdona la vida al rey, y aparte de eso, Saúl, hermanos, trae ganado, que es lo que realmente también no debió hacer, aunque pareciera que eso no tenía mayor trascendencia. Sin embargo, Saúl se atrevió a traer animales y a traer al mismo rey. Y vamos a ir viendo ahora que parecería que, que Dios pasaría por alto lo que es esta actitud de Saúl. Eso a veces uno puede pensar así de Dios, hermano. Uno puede tener ideas un poco desparejadas de Dios. Y nosotros podemos ver en la Biblia, bendito Dios por la palabra, que en ella vemos quién es Dios. En ello vemos el carácter de Dios. ¿Y en qué sentido vemos? Aquí lo vamos viendo. ¿En qué sentido? Dice, hermanos, que vemos ahora las derrotas. Las derrotas ya no son las victorias, sino que Saúl fue, hermanos, desobediente, y por ende, en el capítulo número 16, verso 26, se le dice ahí: fuiste desechado. Oh, pero ¿cómo se puede entender esto? Fue desechado. Y fue, hermanos, ahí el mismo profeta Samuel le dijo: el reino será transferido a otro prójimo. Ahí vemos que ya viene lo que es las derrotas. Y esto, póngale atención. Veamos a continuación en el capítulo 16, verso 14 al 16. Saúl, aquel hombre que leíamos en aquel versículo, que había sido lleno del Espíritu Santo, ahora Saúl tiene un espíritu demoníaco. Por otro lado, en el capítulo número 28 vemos aquel hombre de victoria, lo vemos consultando a una pitonisa. Y por otro lado vemos en el capítulo 31, verso 9, que ha sido derrotado por los filisteos, y aparte de eso, en ese versículo ha perdido la guerra, y es más, ha sido decapitado por los filisteos. Ahora, ¿qué explicación tiene esto? O sea, ya estamos hablando de un hombre que le da a Dios la dignidad que no se la merecía. Allá vemos a un hombre que es intervenido por el Espíritu Santo. Y vemos las guerras, hermanos. Leíamos ahí de qué manera otro país y otra ciudad y otra nación. Y dice, porque Saúl estaba triunfando, venciendo sobre cada una de estas naciones. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que el gran hombre de Dios primero pierde el reino. Luego de perder el reino, hermanos, su vida ya no es una vida que la interviene el Espíritu Santo. Luego lo vemos consultando pitonisa. Es decir, aquí vemos aún la figura de un creyente, hermanos, en la peor crisis, en la peor condición espiritual. Hagámoslo, pensémoslo así. Ahora vamos y decíamos, y termina perdiendo la guerra, y no solo la guerra, sino que también pierde, hermanos, su propia vida. Y además de esto, le sumamos
la pérdida de los hijos. Ahí perdió a todos sus hijos en esa batalla. Ahí mataron los filisteos a Jonatán y mataron a los demás. Ahora, luego de que nos hemos detenido en esto, ¿dónde es donde está ahora el problema? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que no funcionó? Siempre cuando nosotros vemos cosas así, asociamos por un lado ignorancia, que lo que está sucediendo, a saber por qué, y por otro lado asociamos que Dios nos ha olvidado. Pudo haber pensado de esa manera Saúl, pudo haber pensado: ¿cómo puede ser que, bueno, yo por un lado andaba buscando las asnas y fue Dios el que me intervino y me dio esta posición, me dio victorias, me dio de su poder, me dio de su Espíritu Santo? Damos un amén, iglesia. Él me dio, pero ¿cómo puede ser que luego el Señor me quite el reino? Luego el Señor me quite de su Espíritu Santo. Luego que pierda la guerra y pierda mi vida, diría, hermanos, y luego pierda mi familia. Yo por eso empecé haciéndoles una pregunta: ¿cuántos de nosotros queremos una estabilidad dentro de lo que es la vida en todos los campos? Estabilidad en lo que usted y yo, hermanos, deseemos. Claro que es normal y es válido que todos estemos anhelando estabilidades en cualquier campo de la vida, pero siempre, y a manera de tema, decíamos que la estabilidad, hermanos, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Siempre va a consistir en la obediencia a la palabra, en la obediencia a Dios. Aquí usted no puede cuestionar, ni yo. Aquí estamos viendo una radiografía de un caso de victoria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí vemos un caso de victoria, pero aquí vemos a continuación un caso de derrota. Eso es lo que estamos aprendiendo acá. Nosotros no somos personas ajenas. Nosotros somos, desde el momento que venimos a Cristo, somos ese pueblo. De un amén, el pueblo del Señor. Desde el momento que usted o yo estamos allá perdidos, sin esperanza, Dios en su misericordia, al igual que Saúl, que era don nadie, hermanos, el Señor lo atrapó y le puso una posición de dignidad. Así sucedió con nosotros. Usted y yo no éramos don Pancho, usted y yo no éramos la gran cosa. Nosotros estábamos, dice Pablo, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos, hermanos, siendo esclavizados por el diablo y el pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. O no tenga valor, o yo tenga, hermanos, el cinismo de decir: no, yo no vengo de ahí. Por nosotros no daba nadie ni un peso de colones que ya no existen. ¿Por qué? Porque no éramos nadie, si éramos personas degeneradas. No, me dice usted, yo no era homosexual. No, me dice usted, yo no era ladrón. Hermanos, la Biblia dice que no hay uno justo. Dice que todos se desviaron y se hicieron inútiles. Capítulo 3 de Romanos, verso 10 en adelante. Todos, hermanos, se hicieron inútiles. Veneno de culebra hay en sus lenguas y sus caminos están llenos de maldad. Eso éramos nosotros.
eso fuimos nosotros. Pero cuando llegó esa gracia, cuando llegó esa luz poderosa, cuando llegó Cristo a nuestra vida, hermanos, cambiamos el lamento en baile. Y ahora somos ese pueblo. Y ahora somos esos hijos del Señor. Esos hijos privilegiados que ahora, hermanos, no merecemos. Yo y usted no merecemos llamarnos hijos de Dios. Porque si no sabía, porque estas cosas hay que aclararlas. Porque si no sabía usted, y si no lo sabía se lo digo, porque la idea es de que todos los seres humanos son hijos de Dios. No, señor. Todos son creación o criaturas de Dios. Para ser hijos, capítulo 1, verso 11, 12 de Juan, hermanos, él aclara bien detallado ahí. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a esos, no es al montón, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Él hizo cuando nos abrió el corazón. Así que, hermanos, ahora nosotros tenemos como padre al gran Dios. Y dice la Biblia, al igual que Saúl, dice el capítulo número 1, verso 13 de Efesios: y nos selló con su Espíritu Santo y nos ha hecho propiedad de Él. Y dice Pablo a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Él es el que murió, Él es el que resucitó. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Él es. Ahora, como se dice normalmente, que los hijos, que los padres tienen deberes, si es así la frase, y los hijos, ¿qué tienen? O los padres tienen ¿qué? ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es, hermano? Y los hijos tienen obligaciones. Hablemoslo así para que se entienda. O sea que ya uno como hijo no es que es macho sin dueño. Ya uno como hijo tiene un tata. Damos un gloria al Señor. Y nosotros somos tan superflactos, hermanos, que a veces asociamos: no, mi Dios es mi Dios. Sí, yo no estoy cuestionando que Él no sea nuestro Dios, pero como hijos tenemos responsabilidades. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Ahí viene, al igual, alaban el nombre del Señor, al igual, hermanos, que a Saúl, al igual que al mismo Israel, hermanos, Moisés y también Josué les leyeron la palabra y le dijeron: si ustedes son obedientes a esta palabra, ustedes van a ser bendecidos, estarán arriba y no abajo, serán cabeza y no cola. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estarán arriba, no prestarán, no andarán buscando prestados, sino prestarán. Si ustedes obedecen, ustedes comerán de la tierra. Si ustedes obedecen, será bendita tu entrada y tu salida. Si ustedes obedecen, será bendita la canasta de artesana de amasar tu pan. Será bendita la cría de tu vaca, será bendita la cría de tu oveja. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Eso será bendito. La condición es la obediencia. Y en ese sentido es que nosotros debemos de saber que como hijos tenemos la responsabilidad. ¿Qué es lo que nos ha pedido Dios a nosotros? A nosotros, yo predicaba algo de esto en la mañana, un otro tema, por supuesto. Y a Saúl le encargó esto. Dicho de otra manera, tienes que ir a hacer esto.
Y punto. Eso es lo que tienes que ir a hacer. Y así lo vas a hacer, así. Bien detallado. Y Saúl hace lo contrario. Y Saúl, como que papá le iba a conceder su interpretación de Dios. Pero no fue así. El Señor, hermanos, no le recibió porque él quería justificar la desobediencia con un sacrificio. Y le dijo el profeta, no, le dijo, Jehová no se complace, le dijo, con sacrificios de ovejas y de animales y de aceite de animales. Dios se complace en la obediencia. Damos un amén. Porque la desobediencia es igual a la adivinación, es igual a la brujería. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es igual. Y esas son las consecuencias que vemos nosotros acá, hermanos, de Saúl. Pero en el caso nuestro, con lo cual vamos cerrando, en el caso nuestro, usted y yo no podemos vivir sin, hermanos, sin ley. No podemos. Antes teníamos una ley que nos llevaba a la muerte, pero ahora tenemos la ley de la gracia, que debemos de apegarnos a ella, debemos de ser obedientes a ella. Y en el particular, ¿qué le ha pedido Dios? ¿Qué le ha dicho que haga? ¿Cuántas veces el Señor, yo decía en la mañana, nos ha hablado que debemos de ser santos? Damos un gloria al Señor, porque yo soy santo, dice la palabra. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado que dejes ese adulterio, que dejes esa fornicación, que dejes la mentira? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántas veces? Que se oiga un amén. Las iglesias están llenas de adúlteros y de fornicarios y de mentirosos y de chabacanes. Amén, iglesia. Pero Dios ha dicho, tienes que actuar de esta manera. Tienes que ser de esta forma. Porque aquí quien manda es Dios. Ahora, de esto podemos ir viendo la estabilidad de cada uno. De esto depende la estabilidad. ¿De qué depende? De la obediencia. Por lo menos, si yo escucho que sería en esta versión, es decir, la versión así como la estamos exponiendo, ya a Saúl es: vas a ir a matar a todos los amalecitas, las vacas, los niños, las mujeres y sucesivamente, y no me va a dar nada. En el caso nuestro, en la versión nuestra sería: tú vas a entregarme tu corazón. En el caso nuestro, tú vas a ser leal a mi palabra. En el caso nuestro, tú vas a ser santo. Yo te ordeno que tienes que dejar eso y eso otro, porque tú me perteneces. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahí está la versión. El Señor diciendo: tienes que servir, porque el que no sirve, no sirve. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No sirve. Y alguien dirá: el hermano siempre, no sé, ¿será que ya la agarró conmigo? Dice, cuando no me veo a servir. No se preocupe, si usted conmigo no tiene nada. Yo tengo más de 20 años de estar gritando acá y seguiré gritando hasta el final de mi vida. Y la iglesia sigue para adelante. El problema es la estabilidad suya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El problema es su estabilidad. Eso es lo que usted debe de pensar en usted. No esté pensando en mí. Te está diciendo es que la agarra conmigo porque como pues si no me ve que estoy involucrado.
la agarra conmigo, pues ya yo ando con otra chica. Y la agarra conmigo. Y mire, y yo soy un gran mentiroso. Y cómo le habrán contado. Es que aquí no se trata de chambres, hermano. Es que usted debe de saber que usted ya no le pertenece. Ya usted y yo no nos pertenecemos. Ahora le pertenecemos al Señor. A Pedro le dijo el Señor: cuando era joven iban donde tú querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te dirá qué hacer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto consejo nos da Dios? ¿Cuánta palabra nos da Dios? En su palabra, cuando usted está leyendo, si es que lee, usted va a leer ahí, es decir, todo la forma de vida que Dios manda que nosotros vivamos y hagamos para su gloria. Ya no nos debemos. Él es el que nos pone ahora. Esto viene siendo como, la palabra viene siendo, si es en el caso de la palabra, viene siendo como el manual que le ponen al artículo eléctrico o a un vehículo, ahí como para consultar, para ver cómo es que se va a le darse mantenimiento y sucesivamente, cuántas veces hay que cambiarle el aceite. Y hermanos, y Santiago, en la manera de Santiago dice que la palabra es como el espejo, que venimos y cuando agarramos el espejo, ¿para qué es el espejo? El espejo es para ver si estamos manchados la cara, para peinarnos los colochos que tenemos alborotados. Así viene siendo la palabra, dice Santiago. La palabra, esta palabra nos permite ver cómo estamos y qué tenemos que hacer, y lo que debemos de hacer para que nuestra vida, para que tengamos una vida estable en cualquier campo que sea, hermanos, sea en el campo económico. Usted y yo no podemos de ninguna manera dar o mostrar una situación, hermanos, paupérrima. No se puede, no podemos. Nosotros no podemos estar hechos una desgracia en nuestros hogares, con nuestros hijos. No se puede, Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros tenemos que tener familias estables. Que se oiga un amén. No se vale que el hermano Freddy tenga su hogar patas arriba. No se vale. No nos llamó para estar en esa miseria y en esa desgracia. Dios nos llamó para ser estables en el hogar. Nos llamó para ser cabeza y no cola. Pero ¿cómo se sostiene eso? Eso no se sostiene cuando usted o yo hacemos como hizo Saúl. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Hizo lo contrario, desobedeció. Sencillamente, eso es todo. Desobedeció e hizo como él pensó que era la forma como debía hacerlo. Pero ahí vemos las consecuencias. Es tremendo, hermanos, la cascada donde cayó Saúl, hasta perder la familia. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos escuchado, y no lo vea así como teledirigido, cuántas veces usted ha escuchado: sirva en algún área? ¿Cuántas veces usted lo ha escuchado? Un montón de veces. Esa es la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que usted ha hecho? No. ¿Cómo se llama eso? Decir no. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Desobediencia. Yo siempre, tengo que hablar de aquellas listados que están allá. Hay un montón de mujeres que están listadas ahí, servidores, diáconos.
Pero ahí hay personas que no se pusieron porque ellos dijeron no y punto. Ah, bueno, entonces le tomamos la palabra. Y hay otros que no dijeron no y entre sí y no, y ahí quedaron, pero tampoco han reaccionado. No han actuado. ¿Cómo se llama eso? Ajá. Yo quiero preguntarle a las mujeres casadas, ¿cuántos quieren estabilidad en sus matrimonios? Levanten la mano. Ajá, claro que sí. ¿Quién no va a querer? Es que es un desastre llegar a la casa, hermanos, ya todo trasteado. Es algo terrible, es pura hipocresía. Entonces es una vida doble, es tremendo. Y eso no puede ser. Pero ¿cómo se logra la estabilidad en el matrimonio? Cuando nosotros seamos obedientes a su palabra. Aquí nosotros tenemos que ir al pie de la letra. Nosotros tenemos que ir marcando el paso. Ahí está la estabilidad. Usted y yo no tenemos necesidad de andar vendiendo droga para tenerlo económico. Usted y yo no tenemos necesidad de irnos, hermanos, mojados para los países de los huevos de oro. Usted y yo no tenemos necesidad de eso. Que se oiga un amén. No, nosotros, el Dios de allá donde hay huevos de oro que dicen, es el Dios de aquí. Él nos va a bendecir aquí, nos va a bendecir allá, porque es el Dios de todos los lugares. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante. La esposa, ahí le manda el Señor, ahí le manda el Señor la palabra. Mujeres sujetas a sus maridos. Ahí depende. Ahí le llama al otro que dice, bueno, bendito Dios que conmigo el Señor no se acordó de mí. En Pedro dice, maridos, amen a sus mujeres y trátenlas como vaso frágil. Damos un amén. Pero hay hombres patanes, pero hay hombres, hermanos, hay hombres infieles. Pero ¿qué es eso? Eso es desobediencia a la palabra. Entonces no ande pidiendo, no ande reclamando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esto es lo que se siembra, eso se cosecha. Así de sencillo. Pero nosotros venimos siendo en el caso, no sé si usted, pero déjeme hablar así. Nosotros venimos siendo los superflácticos espirituales. No, nosotros, Dios tiene que bendecirme. Dios, y me meto a ayuno. Usted puede ayunar 43 días. Hermanos, 2 días más que el Señor. Usted puede vivir orando. Usted puede vivir, hermanos, leyendo lo que usted crea que es necesario leer la palabra. Pero aquí no se trata de ayunos que es necesario llevarlos a cabo. Es necesario orar. Lo que es fundamental para la estabilidad espiritual es lo que leemos. Debemos de ponerlo en práctica. Debemos de obedecer la palabra. Dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No. ¿Usted cree que es fácil, hermanos, un divorcio? ¿Usted cree que eso es una cosa sencilla, ver los hipotes ya a la mamá con otro o al papá con otro? ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que eso es terrible? Yo no sé de eso, pero es terrible. Bendito Dios que mi padre y mi madre terminaron su vida juntos. Y yo me recuerdo, cuando ya tengo conocimiento, que yo nunca vi a mi papá. Y es un hombre que no tenía a Cristo. Y una madre que todavía no tenía a Cristo. Pero usted cree que las cosas, pero por lo menos por instrucción,
iban marcando lo que a Dios le agrada. Y eso trae resultados. ¿Cómo queremos nosotros, luego de una rotura familiar, esperar cosecha buena? Ha habido desobediencia. Y cuando hay desobediencia, no se va a sostener nada. Muy grandes podemos ser, pero todo se derrumbará. Todo se derrumbará, porque aquí vemos el ejemplo de Saúl, el hombre que le dieron el ungimiento, el hombre que le cayó el Espíritu Santo, el hombre que mientras estaba, hermanos, en su obediencia para con Dios, Dios le dio victorias sobre victorias. Pero cuando Saúl no cumple lo que le manda hacer Dios, desde ese momento, por eso es que nosotros debemos de saber que no tenemos un Dios alcahueto. Nosotros debemos de saber que tenemos un Dios serio. Nosotros debemos de saber que tenemos un Dios que no es que, hermanos, padece de amnesia. No, nosotros no tenemos un Dios viejito. Nosotros no tenemos un Dios de ayer. Tenemos el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Y esa fue voy a usar esta palabra, la desgracia. Desgracia es que no logró la gracia. Esa fue la desgracia de Saúl. Mire cómo terminó. El hombre que profetizaba. El hombre que profetizaba. David tiene que ir y espantar a los demonios después. ¿Cómo es eso? ¿A dónde está el mal? ¿A dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Vamos a ver. Aquí no hay opciones. Aquí cuando manda el jefe, aquí cuando manda el rey, lo menos que tenemos que hacer es decir amén. Es lo que tenemos que hacer. Pero espero que esto nos sirva, porque yo voy finalizando. Esto nos sirva. Porque ahí vamos a ir encontrando por qué las falencias, por qué esta otra cosa, por qué esto otro. Yo no estoy diciendo que no vamos a tener problema. Claro que vamos a encontrarnos con dificultades porque estamos en un mundo descompuesto. Pero una cosa es eso y otra cosa es que andemos en desobediencia. Cuando vienen las dificultades, nosotros estando en obediencia, no se preocupe, no hay problema. Cuando vino la hambruna, hermanos, sobre Israel, había un profeta que se llamaba Elías. El Señor le dijo: Elías, ¿cómo puede ser, hermanos, que Dios tenga cuidado de un tal hombre ermitaño que andaba en los montes vestido de pieles, hediondo, animales? ¿Cómo es que Dios? Es que era un hombre obediente. Damos un gloria a Dios. Le dijo Elías: yo quiero cuidarte, te vas al arroyo de Queret, allá te voy a dar carne y te voy a dar pan. Eso es lo que logran los obedientes. Sus bendiciones son, hermanos, incalculables. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así son. Dios siempre va a honrar al que le honra. Ahí está la llave. Aquí no se, usted puede ir a la Harvard a sacar las maestrías que quiera, los títulos que quiera, pero si usted es cristiano y es desobediente, usted nunca va a tener estabilidad en ninguna área. Porque la estabilidad es lo que tiene sentido. Qué bonito es ver los hijos que todavía abrazan a sus padres, que tienen cuidado de sus padres. Qué bonito es a veces las enfermedades y luego viene el Señor y las sana.
Qué bonito es cuando viene el problema a veces de escasez que siempre va a suceder, como el caso de aquella viuda, que el acreedor le había quitado todo y ella acudió al profeta. Es que media vez estemos en la obediencia, no importa, hermanos, cuál sea la muralla, no importa cuál sea el gigante. Damos un amén. Y la mujer viuda fue ante Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿qué tenés ahí, mi hijita? Tengo esto, tengo un poquito de aceite y más bien tengo una tinaja y un aceitillo ahí. Bueno, entonces conseguí, ahí está. Es que todo en la obediencia es donde está la victoria. Anda a conseguir tinajas y los que podás ahí con los vecinos. Menos mal que la señora se llevaba bien con los vecinos. Échale una mirada a la que tiene a la par. Sí, porque se llevaba bien, porque le prestaron todos los cuchumbitos, todas las tinajas, y llenó la casa de tinajas. Ahora le dijo, y le echando obediencia, damos una vez. Y por esa palabra, es que esa palabra es la clave. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa palabra es la clave: obediencia. Y empezó la viuda a echarle, y no se acababa el aceite, y seguía llenando a botellas, y se llenó la casa, la segunda planta, y saber cuán, llenó todo aquí. Y cuando ya no habían botellas, se fue ante el profeta y le dijo, porque el aceite había cesado, pero todo era en la base de la obediencia, que eso funcionó. Pero si ella dice, que un par de botellas voy a conseguir, hasta ahí hubiera llegado su estabilidad y la hubiera presa, hubiera terminado. Pero la obediencia, amén, amén, hermanitas diaconisas, amén, hermanitas que tienen que estar los miércoles allí en el culto de mujeres. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Pero no, dicen ellas, no, lo mío es lo mío. Ese es el problema. Tener paciencia. Tener paciencia. Con Dios no se juega. A Saúl, esos diáconos, a la fuerza, tenga paciencia. Esos servidores en pecado, tenga paciencia. Y luego vino ante el profeta y le dijo, ya se acabaron. Bueno, le digo, entonces agarrá todo, embalá, empaquetá todo ese aceite, anda a venderlo y vivís de lo que te sobra. Y nosotros todos lo queremos, lo asociamos a los ayunos ayunando y con la gran desobediencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. Qué lindo estuvo el culto. Qué preciosa la lectura de la palabra. Hay gente que vive leyendo, si es que hay, tal vez haya alguno, me imagino, hermanos, leyendo la palabra aquí, la palabra, y en la gran desobediencia. O sea, son cosas que son actitudes incoherentes. Todo, la estabilidad en mi salud, en lo económico, en lo familiar, en lo emocional, en lo congregacional, en la relación con Dios, qué precioso es, hermano, sentir la presencia de Dios. Hay personas y cristianos que tienen ya años y no sienten nada. Son esqueletos dentro de los locales. No sienten nada, ni un pelo se les para. Uno puede ver de aquí del púlpito, hermano, a personas. Yo tengo años de estar en esto y he visto gente tan despistada, gente que saber en qué planeta anda. Pero ¿qué es eso? Han perdido la conexión.
Dios viene, hermanos, el respaldo de Dios. Eso es precioso, tener, hermanos, la presencia de Dios. Predicar es fácil, cualquiera puede predicarle. Y yo exijo que cuando se predique lo que se vive. No podemos predicar lo que no vivimos. Aquí uno se puede, hermanos, uno puede llegar a impresionar. Aquí no se trata de eso. El tema es sencillo. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Digámoslo todos. En la obediencia está la estabilidad. Imagínense aquellos creyentes que andan con el pie hinchado. ¿A qué se refiere, hermano? Ahí lo buscan la etimología. ¿Qué significa la palabra pie hinchado? Y todavía sí andan orándole a Dios, diciéndole: ayúdame, Señor, sácame de aquí, Señor. ¿Cuánta gente está sufriendo ahorita las consecuencias de la desobediencia? ¿Cuántos padres están sufriendo por sus hijos porque nunca le obedecieron a Dios? La Biblia dice: instruye al niño en su camino, para cuando sea viejo no se aparte. No, hay que ver, cipote, hay que ver. ¿Cuánta gente está sufriendo? Esta tarde, si tú has ido más allá de la desobediencia y andas mal con Dios, dicho de otra manera, andas en pecado, yo te recomiendo, como amigo, como compañero de milicia, yo te recomiendo que te reconcilies, hermano. Yo te recomiendo que mejor le pidas perdón a Dios y empieza de nuevo. El Dios que te estoy predicando es un Dios de misericordia. Yo creo, hermanos, que, no sé, pero que si Dios hubiese visto una actitud humilde en Saúl, yo creo que lo hubiera rescatado. Pero Saúl se hizo soberbio, se hizo un hombre petulante, nunca igual a como fue al principio, a tal grado que se le corrió Dios, se le alejó Dios, y eso fue lo que lo hizo. Saúl hubiese sido un rey que sus hijos lo hubieran ido sustituyendo, sus hijos, porque Dios lo iba a ser un monarca de él. Pero se cayó y se derrumbó todo, sencillamente, ¿verdad? Así parece. Cuando le dije: ande, haz aquello y te voy a anotar qué es lo que vas a hacer para que no vayas a venir ahí que se te olvidó tal cosa. Eso no lo hizo, vino bien campante, pero se equivocó. Con Dios no se juega. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.